Esta sección es muy relevante porque vamos a ver tres enfoques o modelos que integran muchos de los conceptos, técnicas y modelos que hemos visto a lo largo de este curso. Son tres modelos que utilizan los sistemas de información geográfica, se basan en sistemas de información geográfica y adicionalmente incorporan la incertidumbre de información en la modelación de reducción de riesgos de desastres para determinar las pérdidas potenciales, una estimación de las pérdidas producto de amenazas y en muchos casos amenazas múltiples, y además evalúa opciones de mitigar estas amenazas y por lo tanto nos da una primera aproximación al análisis costo-beneficio, aunque no con el detalle que quisiéramos, pero nos permite hacer a nivel nacional o regional análisis de costos-beneficios con algunos de los elementos que hemos aprendido. Así que vamos a revisar estos tres modelos, que son el modelo HASUS de Multiple Hazard, desarrollado por la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias de los Estados Unidos. Vamos a ver el modelo CAPRA, desarrollado por el Banco Mundial, y vamos a ver el modelo de inversión en resiliencia, que es desarrollado por Canadá, que es mucho más limitado que los dos primeros. Y de hecho, en orden de rigurosidad y complejidad, el modelo HASUS es el más completo y vamos a verlo más adelante. Sin embargo, se enfoca principalmente en los Estados Unidos. El modelo CAPRA es menos sofisticado, es igual de rico, pero permite hacer análisis en diferentes regiones y por lo tanto es el modelo que probablemente nos sea más útil les sea más útil a ustedes y en general a las personas que analizan la gestión de riesgos de desastre en América Latina y el Caribe. Y el modelo de inversión en resiliencia es un modelo más simple, no es de múltiples riesgos o peligros, pero es útil aprenderlo y vamos a ver también cómo se aplica en Canadá. El modelo HASUS-MH estima el impacto de diferentes riesgos sobre las comunidades. Y los riesgos que considera son vientos huracanados, terremotos, inundaciones dentro del continente, así como inundaciones costeras, producto de tsunamis, por ejemplo. Por esa razón es considerado un multiple hazard o múltiples riesgos y de ahí deriva las letras MH, HASUS MH por multiple hazards, múltiples riesgos. Ahora, considera el impacto de estos riesgos sobre las comunidades y el impacto es en términos de vitalidad física, es el número de personas afectadas, muertas o con daños, impacto económico, impacto social sobre estas comunidades. El modelo HASUS fue desarrollado en el año 97, fue llamado HASUS 97 en ese momento. Y luego cuando incorporó diversos riesgos, cambió a HASUS MH o múltiples daños, multiple hazards. El modelo fue desarrollado y es actualmente desarrollado, actualizado en sus diferentes versiones por la FEMA o la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de los Estados Unidos. Lo importante del modelo es que integra el sistema de información geográfica y además integra diversas áreas, ciencias sociales, modelos matemáticos y de ingeniería para estimar los daños, las amenazas, tanto espacialmente como en forma cuantitativa, y también incorporan la incertidumbre. El modelo se basa en 5 pasos. En primer lugar, y uno lo puede pensar en capas, ¿cierto? La primera etapa, el primer paso es identificar las amenazas, es decir, los riesgos, los múltiples riesgos
que pueden afectar una zona geográfica. Luego de identificar la amenaza, el siguiente paso es el perfil de la amenaza. Y esto implica básicamente modelar las probabilidades de que estas amenazas ocurran, la intensidad de estas amenazas, la probabilidad de que un huracán ocurra y la probabilidad de que el huracán sea de cierto nivel de intensidad. El tercer paso es un inventario de activos en el área de análisis. Si ya sabemos que va a pasar un huracán en, digamos, la zona de Miami. Sabemos cuál es la probabilidad y la magnitud esperada de ese huracán. Lo que viene ahora es identificar el inventario de activos en Miami, en esta área geográfica. Es decir, saber cuántos edificios, cuántas viviendas hay, cuántos hospitales, cuántos colegios, escuelas, etc. Y cuántas personas también están involucradas, viven, residen en esas áreas. Y eso viene entonces con el siguiente paso, que es la estimación de las pérdidas. Una vez que hay un inventario de activos, se identifica cuál es el monto expuesto en términos de dólares y también en términos de vidas, y cuál es la probabilidad, la vulnerabilidad de estos edificios y de estas personas. Es decir, cuál es la probabilidad de que un edificio de concreto, ¿no?, se destruya producto del huracán, y cuál es la probabilidad de que una vivienda de madera, ¿cierto?, se destruya con el huracán. Es decir, las características de los edificios, de la estructura física es evaluada y las pérdidas estimadas también son calculadas. Y aquí es donde entra el análisis probabilístico, porque todos estos cálculos son en base a valores esperados, incorporando la incertidumbre en la estimación. El quinto paso es la evaluación de opciones de mitigación. Es decir, una vez identificada la pérdida, se evalúan qué opciones alternativas existen para mitigar esta pérdida, para prevenirla o para reducir los daños. Y esto, en este paso 5, la incorporación del análisis costo-beneficio es clave, porque vamos a ver diferentes opciones y finalmente se elegirán aquellas que generen un mayor beneficio dado los costos. Es decir, es un modelo completo que, como decíamos, incorpora muchos de los conceptos que hemos revisado en las últimas clases. El HAZOS entonces es una metodología que permite evaluar en forma consistente, sistemática y transparente los daños de los terremotos, huracanes, vientos e inundaciones. El HAZOS MH, Multiple Hazard, estima entonces impactos físicos en edificios, construcciones, escuelas, económicos, porque se asigna un valor económico a cada uno de estos activos físicos, y sociales, porque sí, incluye daños en personas. Y todo esto se hace a través de los sistemas de información geográfica. Cuando hablamos de estos 5 pasos, uno puede hablar también de capas del sistema de información geográfica, una capa de activos físicos, una capa de daños económicos, una capa de densidad poblacional, etc. La ventaja del HAZOS MH es que tiene esta habilidad para describir en forma visual, gracias al sistema de información geográfica, la interacción entre las amenazas, entre los activos fijos, entre las poblaciones y otros datos relevantes. O sea, no solo permite calcular números, sino que uno puede ver visualmente estas amenazas y la interacción de las mismas. Aquí vemos un ejemplo del HAZOS en el caso de las velocidades de los vientos de huracán. Uno puede ver en el sistema de información geográfica el huracán Berta, y estas son proyecciones del huracán Berta, con diferentes intensidades de los vientos, y por atrás, abajo de esto, una capa sobre las localidades geográficas que están afectadas. Una de las ventajas del modelo HAZOS MH es su flexibilidad en el grado de complejidad que se demanda
para diferentes tipos de análisis. Es decir, el modelo HASUS ofrece 3 niveles de análisis. El primer análisis, el primer nivel, es el de datos a nivel nacional, que incluye la metodología HASUS-MH, y esto es en Estados Unidos, ¿cierto? Toda esta modelación HASUS es aplicable solamente en los Estados Unidos, que es donde se cuenta con toda la información relevante. Básicamente en el nivel 1 se utilizan todos los datos a nivel nacional para tener una idea de cuál sería el impacto a nivel del país de uno o varios peligros. Obviamente la rigurosidad de la estimación es menor porque se trabaja a nivel, digamos, nacional, pero permite tomar medidas a nivel federal sobre recursos que se necesiten o tipo de o presupuesto para un determinado año. El nivel 2 utiliza datos de nivel nacional y local, en este caso, para resultados más refinados. Este nivel 2 se puede utilizar para hacer estimaciones más precisas de pérdidas, ¿cierto?, en determinadas comunidades. Obviamente, también para hacer este tipo de análisis se requiere información más detallada de las características físicas de la zona, así como la geología de una determinada ciudad o una determinada comunidad, el inventario de edificios, los servicios públicos, sistemas de transporte, etc. Obviamente, si se tiene esta información con el detalle requerido, el tipo de análisis y resultados son mucho más finos. Un tercer nivel permite a los usuarios que ingresen sus propias expertise y técnicas para estudiar condiciones específicas. Es decir, es un nivel más personalizado que por lo tanto requiere también mayor destreza, mayores capacidades en términos de ingeniería y otras técnicas. Desarrollar el nivel 3 requiere la asistencia de ingenieros estructurales, geólogos y otros técnicos expertos en desastres naturales, mientras que los niveles 1 y 2 pueden ser llevados a cabo típicamente por los servicios de emergencia de los gobiernos locales o staff de planeamiento. En el caso de terremotos, el HASUS calcula la información del stock de edificios, la geología local, las características de los terremotos. Basados en estos 5 pasos que habíamos mencionado, calcula los daños económicos potenciales y por lo tanto estima las pérdidas. El software estima tanto el movimiento de la tierra, los edificios que van a ser dañados, el número de víctimas, los daños en los sistemas de transportes, daños en sistemas eléctricos, interrupción de servicios de agua, número proyectado de personas que serían desplazadas de sus hogares, el costo de reparar los daños y otros efectos. Un modelo bastante detallado. Las fortalezas del HASUS es que, primero, está a libre disposición. Puede ser utilizado en conjunto con un software de sistema de información geográfica. Por lo tanto, bueno, hay que tener el software de sistema de información geográfica y hay que tener la capacidad para poder utilizarlo. Pero el HASUS MH es de libre disposición. El software además es capaz de soportar una variedad de análisis, incluidos análisis de costo-beneficio y estimación de pérdidas. La mayor debilidad es qué tan fácil es su transferencia hacia otros países. O sea, el HASUS ha sido desarrollado por FEMA en los Estados Unidos, demanda una gran cantidad de información. Son datos, una lista de datos que incluyen población, viviendas, facilidades con alta amenaza, plantas nucleares, represas, sistemas de transporte, refugios, edificios y otros tipos de valores. En fin, necesita muchísimos datos, lo que lo hace muy complicado de poder ser transferido a otros países.
por la demanda de información requerida. En conclusión, obviamente por un tema de software, el Hasus MH es bastante atractivo, pero la gran base de datos que se requiere para el análisis hace que sean poco transferible a otros países. Entonces, obviamente esto ha generado que diferentes organismos internacionales, incluido el Banco Mundial, brinden soporte para el desarrollo de herramientas similares, muchas de ellas basadas en el Hasus, ¿no? O sea, una de las grandes ventajas del Hasus, al ser un modelo abierto, de software abierto, es que ha permitido que nuevos desarrolladores financiados por organismos internacionales modifiquen el Hasus y generen un modelo alternativo con menores demandas de datos. Y entonces lo que se puede hacer cuando los datos son limitados es considerar otros modelos como el modelo CAPRA, que es el que vamos a ver a continuación. CAPRA, o Central American Probability Risk Assessment, es una herramienta que fue creada originalmente para evaluar los riesgos de desastres en Centroamérica, pero que luego se ha ampliado a otras regiones del mundo. CAPRA es financiada por el Fondo Global del Banco Mundial y tiene varias ventajas comparado con el modelo Hasus. Al igual que Hasus, CAPRA es una herramienta que se basa en los sistemas de información geográfica y que permite el análisis de reducción de riesgos de desastres usando diferentes capas de análisis y permite además un análisis de tipo local, nacional y regional. Al igual que Hasus, CAPRA también combina datos de amenazas, de exposición, de vulnerabilidad, que permiten al usuario determinar riesgos simultáneos. Al igual que Hasus, CAPRA es también multi-hazard, o sea, permite evaluar diferentes tipos de riesgos en forma simultánea. Por ejemplo, el riesgo de un terremoto combinado con un tsunami, ¿no? Una ventaja de CAPRA, y en realidad la cual explica por qué CAPRA surge como una respuesta a las limitaciones del Hasus, es que CAPRA puede utilizar, o sea, es más flexible en términos de los datos que se requiere, no se requiere una inmensa cantidad de datos como en el Hasus. Y justamente por eso CAPRA se basa mucho en datos de teledetección, que como dijimos antes, son más económicos de obtener, más rápidos de obtener, pero no tienen la precisión que se obtendría con datos de campo, ¿no? Los datos de teledetección, como dijimos, pueden ser tomas satelitales o aéreas y se basa en predicciones sobre los riesgos de suelos, etc. Pero obviamente sin la precisión de datos de campo. Una ventaja de CAPRA es que es un software abierto. Si la naturaleza del código abierto de CAPRA permite que los tomadores de decisiones puedan incluir módulos a la arquitectura CAPRA y por lo tanto hacer otros análisis adicionales a los que normalmente CAPRA hace. Por otro lado, también permite que otras agencias puedan revisar el CAPRA y mejorarlo, hacerlo más versátil o simplemente hacerlo más simple de utilizar. CAPRA, y ese es el objetivo, permite que los tomadores de decisiones usen herramientas, información, datos de sus propias regiones o de sus propios países para evaluar el riesgo de desastre en la región de análisis. Los elementos claves de CAPRA son, primero, que permite un análisis con datos limitados, con una limitada cantidad de información histórica, a diferencia del Hasus, que requiere muchos datos. Otro elemento importante del CAPRA es que se basa en modelos probabilísticos de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, y esto es similar al Hasus. Otra ventaja del CAPRA, o diferencia en otros términos, es que permite un enfoque prospectivo.
es decir, que anticipa eventos de ocurrencia esperada. Y bueno, incorpora la incertidumbre. Esto hace que CAPRA, comparado con JASUS, pueda ser usado sobre todo en términos para la planificación anteriores a desastres. Mientras que JASUS tiene un enfoque más en la evaluación de impactos posteriores a un desastre. Entonces JASUS se enfoca más en la evaluación de los impactos y bueno, por ende, en el costo, en los costos esperados del impacto, con el objetivo de mitigarlos, mientras que CAPRA se enfoca en la planificación anterior al desastre. Al igual que JASUS, CAPRA también sigue ciertos pasos para la recolección y el procesamiento de los datos. En primer lugar, se determinan las amenazas, se caracterizan las amenazas basados en datos históricos, en mapas de grado de riesgo, en predicción de frecuencia, etc. Pero principalmente en datos históricos. El segundo paso, después de recolectar esta información y estos datos, es determinar la exposición al peligro. Y esto incluye topografía actual, uso de la tierra, los mapas de activos que describan el valor, la localización de infraestructura en una determinada área geográfica. El tercer paso es combinar las amenazas con la exposición al riesgo en un módulo de daños. Y esto se hace a través de un software que va a simular el evento de riesgo, por ejemplo, simular la presencia de un huracán en una determinada área geográfica y mostrar resultados geoespaciales de daños, es decir, cuál va a ser el impacto de ese huracán en diferentes activos físicos, viviendas, edificios, escuelas, en esa zona geográfica. Nuevamente, y esto es similar al JASUS, se determina la clase de los activos en esta zona y cuál podría ser el impacto del huracán en cada caso, ¿no? Dependiendo de si digamos, el edificio es de concreto o las viviendas son de madera. Entonces toda esta información se combina en el módulo de daños y se producen estos resultados geoespaciales. En el cuarto paso se utilizan estos resultados geoespaciales para producir las pérdidas, esto dentro de un módulo de pérdidas. Y este es el caso en donde se determina en forma probabilística y para un periodo de retorno específico, es decir, por 100 años, 250 años, es algo que uno elige, el personal técnico define, cuál será la pérdida en términos de dólares, en términos de vidas, del huracán que estamos analizando en la zona geográfica específica. Claro, en la diapositiva anterior mencioné el caso del huracán, pero CAPRA, al igual que JASUS, permite una modelación multipeligro, ¿no? Múltiples peligros. Y un ejemplo convincente de que esto es importante es el impacto del terremoto de Japón en el año 2011. Como ustedes recordarán, hubo un terremoto y luego un tsunami que generó una falla de la estructura esencial en la planta nuclear y bueno, generó además daños enormes en la ciudad. Entonces, eso es un ejemplo de por qué se deben trabajar en capas. Primero, de múltiples impactos, terremoto con tsunami, dos peligros que ocurren. Y luego capas en términos de infraestructura, tenemos una planta nuclear en el área, y además viviendas de diferentes características. Entonces todas estas capas y esta modelación basada en los sistemas de información geográfica puede desarrollarse usando la herramienta CAPRA. En esta diapositiva vemos algunos ejemplos del tipo de módulos de amenazas que se incluyen o se pueden incluir en la herramienta CAPRA. Los sismos y los tsunamis, huracanes, lluvias, el deslizamiento de tierras e inundaciones. Examinar solo un peligro en forma aislada sería una limitación en términos de comprender los efectos compuestos que realmente ocurren con los desastres naturales. Así que esto es muy útil para los que toman decisiones
en términos de modelar escenarios más realistas. CAPRA incluye diferentes estructuras que son usadas en el proceso de análisis. El primero es una herramienta de mapeo de riesgos que, como dijimos, incluye múltiples riesgos, múltiples amenazas, sismos, tsunamis, huracanes, lluvias, etc. Luego hay una herramienta de análisis de costo-beneficio que se utiliza para la prevención, mitigación o financiamiento de los riesgos. En CAPRA, el análisis de los riesgos, terremotos, tsunamis, etc., se basan en evaluación de riesgos probabilísticos, como es las técnicas que hemos revisado anteriormente. Por otro lado, también en el análisis de estos peligros se utilizan estandarizaciones en las medidas de riesgos que permiten comparar diferentes tipos de amenazas. En este gráfico vemos 4 tipos de amenazas que son incluidas en CAPRA. El gráfico ilustra cómo las amenazas se vinculan. Tenemos, por ejemplo, terremotos que pueden producir tsunamis o sacudidas de tierra, y estas sacudidas de tierra, si van acompañadas de una lluvia intensa, que es otro peligro, pueden generar inundaciones. Lo mismo ocurre con la presencia de huracán. En la presencia de huracán genera vientos fuertes, marejadas y lluvias por huracán. Nuevamente, producto de lluvias intensas pueden generarse inundaciones. El terremoto, por otro lado, puede generar también deslizamientos de tierra, sacudidas de tierra, lluvias por huracán, etc. Entonces aquí hay una interacción entre los distintos peligros. Tenemos al volcán que no interactúa con nosotros, de acuerdo a este diagrama, ¿cierto? Un volcán puede generar caída de ceniza, flujo piroclástico, flujos de lava, etc. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo en donde se pueden incorporar un nuevo módulo, un nuevo tipo de desastre, y puede ser modelado, ¿cierto?, en CAPRA, gracias a que CAPRA es un modelo o es una herramienta de estructura abierta. En este caso se incorpora un nuevo peligro, que es el riesgo de fuego en tierras salvajes. Este es un ejemplo de West Covina Fire Department. Aquí podemos ver la estructura de información geográfica y cómo podemos ver las localidades, las áreas que sean afectadas y las diferentes capas, ¿cierto?, del sistema de información geográfica y la exposición al riesgo, en este caso riesgo de fuego. Los componentes del modelo CAPRA, como dijimos, incluyen una modelación de riesgo probabilístico. CAPRA utiliza técnicas en conjunción con datos históricos. ¿Y cuál es el objetivo de esto? O sea, acá uno podría predecir los eventos futuros basados solamente en datos históricos. Y, por ejemplo, si tenemos información de terremotos en los últimos 25 años únicamente, sabemos que nuestra información va a ser muy limitada, ¿no? Y por lo tanto, solo datos históricos nos darían probabilidades probablemente muy bajas, porque muchos de estos eventos naturales se producen con bajas probabilidades, es decir, nos requeriríamos usar más de 100 años, 200, 300 años para detectar con una frecuencia, digamos, que represente la distribución de probabilidad del evento en forma adecuada. Es decir, frente a datos históricos limitados, lo que tenemos que usar es básicamente complementar esta falta de información añadiendo la incertidumbre originada por la falta de información. Y entonces las técnicas probabilísticas se combinan con datos históricos para darnos una idea de lo que puede ocurrir en el futuro. Es decir, no solo vamos a predecir lo que ocurre mañana en base a datos históricos, sino a asunciones, a supuestos sobre la distribución del evento que nos permite predecir mejor el futuro. Pongamos un ejemplo, tenemos en un país que sabemos que ocurren terremotos, pero con muy baja probabilidad, solo hay registrado, supongamos, los terremotos en los últimos 25 años. Pero sabemos que hay terremotos en el área, entonces si usáramos solo los datos históricos tendríamos 0 terremotos. Y obviamente la probabilidad inferida de los datos históricos sería 0%, lo que no es correcto.
Entonces complementamos esos datos históricos con medidas probabilísticas, con alguna distribución de probabilidad de terremotos en áreas geográficas similares, por ejemplo. Y ahora podemos predecir que en los próximos años puede haber un terremoto con muy baja probabilidad, pero distinta del cero. Ahora bien, una vez que tenemos esta combinación de datos históricos con técnicas probabilísticas, las combinamos con la exposición y la vulnerabilidad de los centros de población o con los datos de infraestructura críticas. Y esto con el objetivo de determinar en forma espacial los daños potenciales en esa región y entonces calcular, cuantificar los riesgos usando una metodología estándar, ¿cierto? La misma metodología que usamos para terremotos lo usamos para huracanes, etc. Y eso nos permite además, como dijimos antes, incluir la interacción entre los daños. Al ser cuantificados en las mismas unidades y bajo la misma metodología, uno puede combinar el efecto conjunto de un terremoto y una lluvia intensa, ¿cierto? Que pueden generar deslizamientos de tierra, por ejemplo. La arquitectura abierta es, como dijimos, una de las principales ventajas de CAPRA. Permite una amplia gama de datos que normalmente están dispersos, pero pueden ser incorporados en CAPRA. Permite que CAPRA sea modificado, mejorado y ampliado para incorporar estos nuevos datos, para incorporar nuevos daños, como el ejemplo que vimos anteriormente de incendios en tierras salvajes. CAPRA puede entonces evolucionar y adaptarse a nuevos problemas, a nuevas situaciones, a nuevas necesidades de los tomadores de decisiones.